¿qué tal? Seguimos, sí, porque comenzamos todos estos días con las inauguraciones que está llevando a cabo el presidente de la República por todo el país, desafiando el coronavirus, incluso, protegiendo a todo el mundo. Son actos breves, son actos pequeños, limitados en cuanto a la cantidad de personas y porque son actos muy simbólicos, actos cargados de un simbolismo y de una subjetividad muy especial, muy especial. El presidente de la República en esa actividad que acabamos de ver hace unos momentos entregó 19 escuelas. 19 escuelas. El acto fue en San Pedro de Macorís, pero todas las escuelas que se estaban entregando eran escuelas de 3 o 4 provincias. Estamos hablando de la Altagracia, estamos hablando del propio San Pedro de Macorís, estamos hablando de Atomayor, no sé si había alguna del Ceibo, pero Atomayor, ahí está la provincia. 3 provincias a las cuales se les entregaron 19 nuevos planteles escolares. Y en el día de ayer, el lunes 27, ha entregado el presidente Danilo Medina 13 centros educativos más, 13 más, y 4 estancias infantiles. 4 estancias infantiles, es decir, el presidente está cumpliendo entregando lo que él se había comprometido a entregar. Esas son obras de su periodo 2012-2020, 8 años, 2012-2020, y está cumpliendo con lo que él dijo que cumpliría. 13 más entregados ayer y además de las 13, las 4 nuevas estancias infantiles. Estos centros educativos pues van a 10.430 estudiantes y 904 niños y niñas de 0 a 5 años. Los planteles entregados fueron el Centro Educativo Profesor Juan Bosch, en las Rivieras de Santo Domingo Este, donde tuvo lugar el acto. 29 aulas que integran a 945 estudiantes a la jornada escolar extendida. De manera simultánea se entregaron escuelas para los residentes en Santo Domingo Este, quienes recibieron los centros educativos Los Palmeros y Monseñor Juan Félix Pepén, con 29 y 27 nuevas aulas para 945 estudiantes y 840 respectivamente. En Santo Domingo Oeste se entregó el Centro Educativo Rafael Guillermo Vázquez, de 28 aulas, y a la comunidad educativa de Los Alcarrizos recibió el Centro Educativo Paraíso, 29 nuevas aulas también para jornada escolar de tan extendida. En San Antonio de Guerra recibió allí el albergue infantil, que posee 29 aulas para más de 900 estudiantes. Ustedes están notando que hay un promedio de 30 estudiantes por aula, 30 estudiantes por aula. En estos centros educativos estamos hablando de que antes del presidente Danilo Medina, las aulas de nuestras escuelas tenían 80, 60, 70 estudiantes. Yo llegué a ver aulas en Santo Domingo Oeste que tenían 60 y hasta 80 estudiantes. Estamos hablando aquí de un promedio de 30 estudiantes por aula y probablemente tenemos que bajar ese promedio todavía. Es importante que se sepa eso. En Santo Domingo Norte se entregaron los centros educativos Severina Mercado con 13 aulas para 400 estudiantes. José Gabriel Pimentel con 28 aulas. Luz María Batista Germán con 29 aulas. Y Nuestra Señora de la Esperanza con 28 salones de clase. Eso fue en Santo Domingo Norte. También se entregaron los centros educativos Suiza con 26 aulas
la ampliación de los talleres del Politécnico Juan Pablo II, Fe y Alegría, con 4 aulas, y el Liceo Antonio Figaris Báez, de 28 aulas también, promedio de 30 estudiantes por aula. Todos estos centros educativos disponen de rincones tecnológicos, laboratorios de ciencia, bibliotecas, áreas administrativas, salón de orientación, reuniones de profesores, etcétera. Y el pasado viernes fue que se entregaron las 19 escuelas que se entregaron, 19 centros en las provincias que ya hemos mencionado. Ayer, 27, el presidente de la República entregó las cuatro nuevas estancias infantiles para niños de entre 0 y 5 años. Estas estancias infantiles están ubicadas en Los Minas 1, Los Ríos, la Altagracia de Herrera y Los Kilómetros, eso en la carretera Sánchez, es la prolongación de la avenida Independencia realmente, carretera Sánchez. 4 estancias infantiles que brindarán atención especializada a 904 niños de 0 a 5 años de edad. Hay que recordar que esas estancias infantiles son una innovación incluso en la educación dominicana, no solo por la propia arquitectura, la propia naturaleza de esas instalaciones, sino también por el concepto de educación inicial de 0 a 5 años, que no existía en la República Dominicana y que es una conquista de los más pobres, porque los más pobres de la República Dominicana, clase media hacia abajo, no tenían educación preescolar, como se le llamaba aquí a esta educación inicial, el nivel inicial, que es como se le conoce en el argot del Ministerio de Educación. Aquí no había ni jornada escolar tan extendida, ni había mucho menos educación inicial, es decir, de 0 a 5 años. Estas estancias infantiles son eso: inclusión, equidad y calidad, una educación inclusiva, porque incluye a todo el mundo. La educación pública es más del 95% de toda la educación nacional, es equitativa y busca la calidad. Por primera vez nos estamos proponiendo de manera real la calidad, porque la calidad no se puede conseguir, y eso tienen que saberlo los que vivían criticando este sistema. No hay posibilidad de conseguir calidad educativa en un aula con 80 estudiantes, eso no se puede, probablemente en esta época. Imposible. 80 estudiantes con las condiciones en que uno conoce que se daban en esas aulas, no es posible la calidad o más calidad educativa. No era posible. Pero nosotros superamos en estos 8 años la jornada escolar de 2 horas y 3 horas de clase. Eso quedó atrás. Superamos también el currículum porque se incluyó teatro, se incluyó música, se incluyeron disciplinas optativas incluso para los estudiantes, que no existía el término dentro de la configuración de la educación tal cual la teníamos antes del 2012. Y se ha producido una verdadera revolución educativa. Estas 13 nuevas escuelas y 4 estancias infantiles, 17 locales que fueron entregados ayer por el presidente de la República. Compartiremos su entrega también en algún momento aquí en Ojalá. Compartiremos el acto de entrega, como lo hicimos hoy con las 19 aulas que fueron entregadas, más las 2 estancias o 3 estancias infantiles a las provincias de la Altagracia, San Pedro de Macorís y Atomayor, el Ceibo, que fue ahí también donde se entregaron varios centros educativos. Bienvenido Guillermo Ricard Calventi, que había entrado primero, y a Sergio, que se integra ahora a el equipo de Ojalá. Adelante. Guillermo, el micrófono. Okay, ya. Sí, señor. Mira, Ramón, dándole seguimiento un tanto a tus reflexiones y a las informaciones que has venido presentando.
Creo, y yo había dicho algo hace una o 2 semanas, recuerdo, Sergio. En el día de ayer, creo que fue, si no ayer, antes de ayer, la ADP, que como bien sabemos es una, qué sé yo, ¿qué puedo decir? Porque no es propiamente una asociación, en fin, la ADP dijo a través de algunos de sus voceros y haciéndose eco también de algunas ideas o declaraciones dadas informalmente por el señor Fulcar, que ellos como ADP no estaban en condiciones de asumir la reapertura del año escolar para el 30 de agosto, que digamos dentro de un mes, y que era parte de la programación y la planificación a la que estaba abocada, se pudiera o no, el Ministerio de Educación y todo el engranaje que significa el sistema educativo dominicano, que se hace además más complejo en la misma medida en que se asocia al pago de una deuda social acumulada y se asocia no solo por inversión en infraestructura, sino en capacitación al profesorado, que es el eje de todo el proceso. Y si no el único, es uno de los ejes fundamentales. Y de los salarios, de los ingresos, los salarios, los sueldos de los maestros. Bueno, en mejoría en todo ese sentido, ¿verdad? Que tiene que ver con las condiciones laborales de los profesores, pero también está asociado a un tema de ética y de carácter económico-social, porque es por esa vía que parte importante de las políticas solidarias, de las políticas públicas solidarias del gobierno de Danilo Medina y del PLD, transfería ante la negativa del sector privado, del gran empresariado, de la gran empresa y además de sectores importantes en las áreas de servicio, ¿qué hace el gobierno? Que no puede ni siquiera determinar el aumento de los salarios mínimos o del salario mínimo. Bueno, pero entonces vamos a darle lo que un trabajador cualquiera del sector público o del sector privado tiene que gastar para alimentar a sus hijos y mandarlos a la escuela. Entonces ahí vino, no, vamos a darle bienestar estudiantil, con todo lo que eso implica, que no lo voy a mencionar todo, pero todos sabemos lo que ha sido la política de bienestar estudiantil de Danilo Medina. Entonces, no, los gastos escolares, eso corren por el gobierno. La comida de sus hijos, la merienda, corre por el colegio. La estadía prolongada en los centros escolares, corre por el gobierno, tanto para maestros como para alumnos, como para personal de apoyo de las escuelas. Todo. Entonces tú tienes que hay millones de personas y de estudiantes que comen en función y resuelven un tema tan elemental como los uniformes, los libros, que normalmente la gente tiene que comprarlo o tenía que comprarlo con sus propios ingresos. Entonces, cuando el gobierno hace todo eso, le está transfiriendo, está liberando los ingresos de la clase trabajadora y en gran medida de los desempleados también, los está liberando de esos gastos. Es decir, una política de transferencia, de redistribución, si tú quieres. Si no lo puedo garantizar vía el salario y la liberación de la mano de obra femenina, que no tiene que quedarse a cuidar muchachos y que no tiene que estar fuera de
de su propio crecimiento personal, tú tienes un gasto asociado al proceso educativo que tiene una repercusión enorme, incluso en términos de equidad, que es uno, si no el principal problema de la pobreza y de nuestra sociedad, es el tema de la equidad. El gobierno llena espacios y transfiere recursos a gente que vía el salario, ya sea o porque son desempleados o porque el salario es muy bajo, no le podían hacer frente a nada de eso, a nada de esos gastos. El que los muchachos fueran a la escuela era un problema, era mejor sacarlos de la escuela, que me ayudaran en mi microempresa o en el campo, aunque fuera trabajo infantil, si usted lo ve de esa manera. Entonces tú tienes una sociedad que se articuló a través de políticas integrales y de políticas que se entrelazaban para hacer lo que se ha hecho en sentido general. La ADP dice que ellos no están en condiciones, ellos como ADP, de emprender ninguna apertura del año escolar. Se seguirá jugando al tema de lo digital, del uso de estas nuevas herramientas, y fantástico. Yo no sé hasta dónde eso resolverá la pérdida de tiempo, porque al final de cuentas también se trata de eso, perder más o menos tiempo en lo que salimos de la situación de la pandemia y logramos sobrevivir, digamos, a la crisis económica que es ahora cuando comienza a inflarse en toda parte, es ahora cuando el tema económico pasa sobre el tema mismo de la pandemia como tal. Entonces el país seguirá y el gobierno nuevo tendrá que seguir transfiriendo a través de esas políticas sociales, transfiriendo recursos, porque si no aquí habría no solo una crisis sanitaria, sino una crisis social. Ese tema de las AFP y del 30% que se ha venido manejando con tanto olimpismo y demagogia, ese tema se convierte de repente en un tema importante porque por la profundidad de la crisis misma. Por la profundidad de la crisis misma. Claro, no es ahí donde hay que encontrar, los recursos. No para la política pública, que es lo único que podría justificarlo, sino para que la gente, para que el gobierno, bueno, de alguna manera diga, pues tomen esos cuartos y resuelvan ustedes y jueguenselo a Leisa. Un absurdo, compadre. Y se lo digo a quien sea, eso es un absurdo desde todo punto de vista. Gente que habla de calidad del gasto, y de que gasto que usted me está hablando, y que tanto la clase trabajadora dominicana ha sido desvalida o está desvalida frente a la crisis, que decida consumir para resolver un tema social, decida consumir sus ahorros, lo suyo, con lo que se supone que se va a pensionar, lo que puedan pensionarse. Entonces, estamos de cara, incluso, y se lo decía Sergio, no sé si recuerda, que yo hablaba de la desescolarización. Aquí va a haber que sentarse con los pedagogos, con ustedes y demás. Sentarse, hablar de la desescolarización, porque lo otro es simplemente cruzarse de brazos y decir, bueno, aquí solo lo que puedan resolver en el sector privado o puedan resolver de alguna manera el acceso a la educación formal o informal. Aquí, para seguir adelante, hay que producir un cambio de visión, partiendo de que la propia ADP es y seguirá siendo un obstáculo para el avance de la educación en la República Dominicana.
por más que se gaste, siempre ha sido así. Ellos serán el principal obstáculo. Fíjate que ahora los que no están listos son ellos. Ajá, ¿y por qué? ¿Por qué? Plantéeme desde su propia óptica, plantéeme un uso X de la tecnología y dígame, vamos a darle entonces computadora a todo. Ese va a ser el primer gasto. No solo a lo que le hemos podido dar ya. No, que todo el mundo tenga la posibilidad del estudio desde su casa, vía el internet, o del trabajo, del teletrabajo, o de lo que usted quiera. Dígame que usted va a invertir entonces en eso y vamos a igualar, ¿no? Pero se tiene que pensar colectivamente qué es lo que se va a hacer para no perder el tiempo escolar de la escuela, pero además para desescolarizar el proceso educativo. Y de eso hay posiciones, muchas, en la perspectiva de los grandes pedagogos del siglo XX. Pero aquí lo que se está es, de repente, jugando a cargar el dado de los efectos negativos de la pandemia, cargarlo naturalmente al viejo gobierno y por el otro lado quitárselo de encima el nuevo gobierno. Es decir, esta proposición del año escolar no es el resultado de mi propia gestión en la ADP o en el ministerio, que ya de hecho se le ha entregado, porque en el proceso de la transición se les entrega eso. Yo creo que hay que pensar porque no basta ni con los cuartos, no basta ni con la tecnología, si no hay una discusión en la comunidad educativa en pleno y si no se genera un think tank, un grupo, un clúster, si tú quieres, de gente que sabe de educación o que ese es su oficio en particular. Y se da una respuesta a un tema que no se detiene con el COVID. Vendrán otras pandemias, nos lo advierten por igual. Porque todo esto bien se sabe que está asociado por igual al tema del cambio climático y al tema de lo que hace el hombre como humanidad y lo que hacen las élites mundiales como grandes poderes económicos para enfrentar toda esta situación. No es que vengan las pandemias bíblicas, es que estamos ante una situación de estrés generalizado, incluso planetariamente hablando, es decir, el planeta, el sol y todo. Hay un momento en donde las cosas se extreman, en donde alguien decía, creo que un príncipe de esto, el que renunció desde Inglaterra, a través de una fundación, pues decía un poco eso, es que si tenemos 10 años para ponerle freno al tema, a este tema de cambio climático y parar de hacer las cosas que hacemos que generan efectos negativos en la naturaleza. Pero no tenemos demasiado tiempo para hacerle frente sin perder a una parte importante de la población del planeta, hacerle frente a los grandes desafíos que nos plantea tanto el cambio climático como las pandemias. Yo llamo la atención al respecto porque el presidente va a entregar una obra inmensa, Está ahí, estará ahí, será imposible borrarla. Pero imagínese usted si tiene todo eso que hemos invertido, si tiene que cerrarse hasta el año que viene, digamos, y mandar a sus maestros, a los maestros, que son cualquier cantidad, mandarlo para su casa, ganando su salario, porque tú no le puedes quitar el salario a nadie. Que la crisis sí, pero son servidores públicos, pero además si no lo fueran, ¿de qué van a comer? ¿Con qué van a comer? ¿Con qué le van a hacer frente a la situación igual que cualquiera? Entonces, aquí hay que generar una discusión seria. Esto no se le puede dejar a quienes están arrabalizando la vida pública,
porque la están arrabalizando. Lo que está aconteciendo ahora no es transición política, nada. Es un proceso de arrabalización de la vida cívica, de la vida pública, donde todo se resuelve con un tipo que no tiene funciones de eso, y que todavía no es nada, pero que va a ser, dice que no va a haber borrón y cuenta nueva. ¿Y desde cuándo eso lo determina un consultor jurídico de un poder, del Poder Ejecutivo? Aquí hay instancias y hay leyes y hay ministerios de administración pública. Aquí todo está debidamente diseñado como para que las entidades del Estado que tienen que actuar, en este caso la justicia, actúen. Pero ¿desde cuándo un consultor jurídico anda amenazando con que no va a haber borrón y cuenta nueva? Cuando usted lo que tiene que hacer, y es su función como consultor jurídico, es garantizar que todas las acciones de su gobierno se hagan atendiendo y respetando a la Constitución de la República, las leyes y sus benditos reglamentos. Pero esto no puede, eso es lo que te indica, si la cabeza así es que está hablando y pensando, lo que te indica es que aquí estamos además ante la puerta de una arrabalización, de un desorden en todo el sentido de la palabra, que terminará de nuevo afectando a la clase trabajadora, a las clases trabajadoras. Muchas gracias. Otra vez aquí en Ojalá. Don Guillermo, escuchando su comentario, yo me he quedado pensando en una conversación que nosotros tuvimos y compartimos con los amigos de Ojalá, señalando unas afirmaciones del profesor Euclides Gutiérrez Félix, el sangrú, como le dicen algunos, profesor de historia, una figura que fue acribillada mediáticamente, tiene sus luces y sus sombras, pero tiene grandes aciertos porque es un gran conocedor de la historia dominicana. Y entre sus grandes aciertos, él señalaba la falta de experiencia y de pericia política que él veía en el escenario a la hora de él comparar las fuerzas políticas. Yo tenía mi discrepancia y todavía la sostengo en el sentido de que todo ejercicio de poder desgasta y la falta de renovación en un momento determinado nos había complicado, sumado a no manejar el nuevo tema mediático. Pero es evidente que aún no manejando el nuevo tema mediático y sacando todos esos factores exógenos de afuera para los que me están oyendo, que influyeron en el proceso, lo que él decía sobre la falta de experiencia es evidente. Y usted lo comprueba con eso que usted hacía referencia ahora, en donde antes de iniciar su ejercicio de poder, en vez de tomarse ese break que es necesario para ellos, no para nosotros, no para la población, sino para ellos, porque esa pausa, Sergio, esa pausa, ese break, ese periodo en donde hay una renovación y en donde usted no se le va a pegar ningún FAO. Entonces, después que usted arranca, usted tiene también un periodo de gracia donde todo lo que usted hace está bien. El hecho de usted empezar antes de tiempo, usted comienza a dilapidar, a gastar ese periodo de gracia, porque ya la gente está mirando que es usted el que está nombrando, el que hace decretos. Pero son decretos que todavía no existen. Es una falta de los consultores políticos de él agotar ese primer periodo de gracia que va a suscitar siempre, en principio no va a tener ningún tipo de contradicción, porque se dan una tregua, algunos de 100 días, algunos de más de 100 días. En mi caso particular nunca entendí lo de la tregua, porque yo creo que si una persona lo hace bien, no hay que por qué atacarlo, pero si no lo hace bien hay que atacarlo, aunque sea el primer día, aunque no pasen los 100 días. Por una cuestión de principio, pero es algo que se estila. Entonces usted comenzar a dictar decretos antes de tiempo, lo desgasta usted. Si yo fuera consultor político de él, comenzar a asesorarlo, pero como decía el destacado profesor Euclides, ellos parece que no tienen la pericia política necesaria, o a lo mejor es una nueva sabiduría en el manejo de la imagen pública y uno no le entiende. Pero yo entiendo que el ejercicio de poder desgasta y ciertamente lo que ellos están anunciando desde ahora le comienza a generar en el imaginario público que lo vean como gobierno. Dicho esto, yo tengo una gran preocupación y es que la agenda pública en República Dominicana y también en el mundo
no ronda sobre el tema tal vez más trascendental que hay ahora mismo, que es la plaga esta que nos está azotando. Yo no veo cómo hay un enfoque al esfuerzo que se está haciendo en momentos en donde tenemos agotadas y colapsado el sistema de cuidados intensivos en el Gran Santo Domingo y en Santiago. Nosotros tenemos ese tema. Entonces, en medio de ese tema, tenemos que la crisis del coronavirus es una crisis social y económica. Como crisis económica, esto se parece mucho a lo que es una economía de guerra. Es como si tuviéramos una guerra y te está paralizado todo. Y yo no entiendo cómo en medio de eso lo que se anuncia es el mismo discurso de antes de que esto pasara, que es el discurso de la reducción del gasto global o de la demanda global. O sea, John Maynard Keynes, el éxito que tuvo fue entender que la forma que se tenía para dinamizar la economía en ese tiempo era aumentar la demanda global vía incentivar el gasto público. Y esta gente, antes de llegar, comienzan a decir, en medio de una ralentización de la economía, vamos a reducir el Estado, vamos a ir eliminando el gasto, porque hay gasto y duplicidad. Pero ese no es el esquema ahora. Ahora el esquema, aunque sea necesario mejorar el gasto eventualmente, ahora el esquema es cómo le hacemos frente a esta grave crisis sanitaria, social y económica. Y no decirme a mí que su solución va a ser ir reduciendo el gasto y eliminar instituciones que no tengan nada que ver, y el que no esté y que me demuestre que sí puede trabajar, lo vamos a dejar. O sea, usted está diciendo que va a mandar gente para la calle, y eso pasa por no entender qué es el Estado. Porque vienen con un librito de la gestión privada y creen que si hay un gasto, ese gasto significa y ese déficit significa que no está siendo eficiente. No, señor, porque los fines del Estado no son los de la empresa privada. Una empresa privada, si tiene pérdidas, ya no es rentable y no es eficiente, pero el Estado puede tener pérdidas, puede tenerlo y ser rentable. ¿Por qué? Porque la finalidad del Estado es garantizarle el bienestar a su gente, y si esa pérdida económica que se refleja termina generando un empleo que le permite la subsistencia a esa persona, usted no está perdiendo. Entonces hay que entender y conocer cuáles son los fines de esa organización que se llama Estado, que no son lo mismo de una empresa privada. Y cuando yo veo que comienzan a aplicar el mismo librito sin entender lo que está pasando, yo digo, pero ven acá, es que no han entendido, no conocen ni siquiera a Keynes. Yo sé que ellos vienen con un librito, pero ese librito tienen que entender que el contexto ha cambiado. Y nosotros pasamos de ser una economía en crecimiento a una proyección que tiene la CEPAL de que vamos a decrecer, como ha decrecido la región. Tal vez no tan drásticamente, porque teníamos una robustez, pero aunque no sea tan drástico, tenemos un panorama incierto. Entonces yo no veo esa articulación en torno a eso. Yo la veo con frente al mismo tema que tenían en febrero. Hay que reducir, hay que luchar contra la corrupción, y veo a personas haciendo críticas sin siquiera conocer el sistema. El profesor Bosch decía que el problema del periodismo dominicano es que no conocía ni siquiera cómo se componían las instituciones del Estado, ni cómo se componían los partidos políticos. Él decía, aquí hay gente que no conoce el nombre de los órganos de dirección política y están escribiendo sobre ese partido. No se han leído los estatutos de ese partido y escriben. Asimismo, hay gente que no se han leído el estatuto del Ministerio Público, no saben qué es el Ministerio Público, y usted lo oye hablando sobre el Ministerio Público. El Consejo del Ministerio Público no es un órgano del Poder Ejecutivo. En ese órgano, el Poder Ejecutivo tiene el procurador y tiene incidencia, pero no del Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque en ese órgano, el Consejo del Ministerio Público, los fiscales, por ejemplo, los fiscalizadores, eligen un representante. Los fiscales de primer grado o de primera instancia eligen otro. Los procuradores de corte de apelación eligen su representante en elecciones, y todos ellos forman un consejo que son los que se encargan de tomar la decisión administrativa, donde el procurador no es el que decide, es un consejo, oye el nombre, Consejo del Ministerio Público. Lo que ellos se confunden es porque en ese consejo el Procurador General de la República tiene incidencia, pero no es un órgano del Poder Ejecutivo, es un órgano donde el Poder Ejecutivo tiene incidencia. Y usted oye que dicen,
el Poder Ejecutivo va a revisar los ascensos última hora que ha hecho la Procuraduría. Señor, no es la Procuraduría, es el Consejo del Ministerio Público, que no lo decide solamente el procurador. Entonces usted ve que comienzan a improvisar sobre esa base, y hay críticas que uno puede hacer, y yo me puedo sumar a algunas imprudencias que se pueden ver, pero no todo. Eso del Ministerio Público, usted no puede despacharlo con que usted lo va a revisar como Poder Ejecutivo, porque no es un órgano del Poder Ejecutivo. Entonces yo me pongo a ver, don Guillermo, y lo que usted dice es verdad. Aquí hay, lamentablemente, el debate político se ha hundido, ha caído en un punto demasiado bajo, donde los temas más importantes no se debaten. Ahora mismo, mientras el profesor estaba hablando de lo que significa la jornada escolar extendida, un señor, uno de los usuarios, estaba compartiendo en YouTube que lo que hay es una inmobiliaria en la educación, que lo que se han hecho son dilapidar el 4%. Y tú le tienes que decir, vámonos con los hechos. ¿Se hicieron 20,000 aulas? Sí. ¿Se le aumentó a los profesores el triple y el doble? Sí. ¿Se hicieron concursos para escoger los profesores, los directores regionales y distritales? Sí. ¿Quién se opuso al concurso? La ADP. ¿De qué partido es la ADP? Del que ahora está en el poder. Entonces, vamos a entender que la ADP a veces se puede volver incontrolable, pero lo cierto es que hubo un proceso en donde se ha ido mejorando, y lo que uno espera por el bien de todos es que ese proceso continúe. Porque yo lo que quiero es que Fulcar se me monte en ese carro y me diga, yo voy a continuar mejorando lo que se hizo. Yo voy a continuar garantizando el desayuno, la merienda y la comida en el esquema que se montó en República Dominicana, porque aquí se habla de la corrupción, pero no me hablan de cómo compras públicas no solamente es un instrumento de transparencia, sino es un instrumento de reparto de riquezas y de desarrollo regional y local. ¿Por qué? Porque compras públicas no solamente fue que aumentó el número de proveedores, sino que dijo, en aquellos lugares donde lo puedan servir la gente de ese lugar, el desayuno y esos alimentos escolares, que lo hagan ellos. Ese criterio fue un criterio para estimular las MIPYMES y el desarrollo local. Y eso es un criterio válido que yo no veo que se me debate como un elemento que tiene que seguirse continuando. O sea, no solamente es que esto es una lucha contra la corrupción, sino un instrumento de desarrollo al canalizar las compras del Estado. Entonces, en ese sentido, quería sumarme a esa apreciación que usted hacía y recordar esa afirmación que hizo Euclides Gutiérrez Félix de que hay realmente mucha novatada y mucha inexperiencia que por el bien de todos esperamos que se siga superando, que se supere. Ese es uno de los grandes problemas que nosotros avisoramos, que vemos desde hace un tiempo. Está bien que en el tiempo, no está bien, no está bien, pero vamos a decir que admitimos que en el tiempo de campaña usted borre todo y quiera borrar todo lo que ha hecho su contrario, su opositor, en este caso, como se le llama, ¿no? Que usted quiera borrar toda la obra de gobierno. No está bien, no está bien, pero vamos a decir que, bueno, está bien que usted necesita elementos de campaña, de propaganda, porque eso es propaganda, pura propaganda, hueca, porque no se sustenta, como tú bien lo has dicho, Sergio, no se sustenta en la realidad. La realidad la van a conocer ahora, que yo estoy encantado estoy de que vayan a recibir lo que van a recibir. Es una obra de gobierno monumental, y que la pueden ver institución por institución. Yo estoy encantado con que vayan a ver lo que van a recibir, incluyendo a Radio y Televisión Dominicana, que vayan a ver lo que van a recibir. ¿Entienden? Sí, para hablar de un átomo, de toda la obra que se ha materializado en estos 8 años. Ese es el gran problema. Después que usted ha dicho todo lo que ha dicho, que ahora usted quiera llegar al Estado a seguir con ese discurso.
que no es real. Te pongo el ejemplo, disculpa que te interrumpa, pero te pongo el ejemplo de las últimas declaraciones que se han estado manejando en las revistas comerciales y demás. El estatus de los llamados servidores públicos de la carrera administrativa. Ahora mismo no recuerdo, no sé el dato exacto de cuántos son. Pero en cualquier caso, les debo decir a todos ellos que ese es el concón de la tecnocracia PLDista. Fundamentalmente de la que acompañó o se formó o se integró a ella en los 8 años de gobierno del PLD con Leonel Fernández a la cabeza. Y ya luego la continuidad que se le dio a todo ese proceso de transparentizar, organizar, etcétera, vía el Ministerio de Administración Pública. Y Sergio nos podría ilustrar. Bueno, pues ahora es, dije que cuidado si ustedes le ponen la mano, porque eso tiene que, entonces, eso es ilegal. Pero ¿y de dónde se le ocurre a ellos que eso se puede hacer? Si la ley dice que no se puede hacer. Van a derogar la ley y entonces van a hacer lo que les da la gana. Es lo más que podrían hacer. Pero que lo sepan, porque la tecnocracia no solo está compuesta por funcionarios, digamos, PLDistas, sino básicamente por la oligarquía, los empresarios, las iglesias, donde menos tiene, quienes menos tienen o no tienen nada ahí, son las clases trabajadoras, que son parte del bizcocho, pero están abajo, no están donde se ponen los novios ahí para que se casen. ¿Cómo le llamaban esta? La glorieta. En unas glorietas que se inventaron estos cursos de porra, incluyendo Nitín. Usted tiene que, todo el mundo tiene ahí, todo el mundo tiene. Usted que habla de dictadura, ¿cómo usted llega a decir que usted va a excluir gente? Porque eso está en contra del espíritu de la Constitución Dominicana. Pero además con gente que tiene derechos adquiridos ya, porque son parte ya consustancial desde el punto de vista del know-how, es decir, del saber hacer, desde el punto de vista de convertir al servidor público, burócrata, tecnócrata o empleado, como usted quiera, de darle el derecho que tiene todo el mundo a la estabilidad laboral, a los derechos que se adquieren y además que se cumpla la Constitución de la República, no solo con respecto a la educación y la salud, sino con respecto al trabajo, que es el primero. Es el primero de los benditos derechos, porque es lo que te va a permitir a ti sostener tu familia, con ayuda o sin ayuda, tu trabajo. Entonces, ¿cómo es posible que a esta altura del juego haya gente arrabalizando el Estado de nuevo? Porque esto es un retro, esto es una... en la UAS se puso de moda una vez, seguro que Ángela me va a recordar, que era la involución. Sí, porque la UAS hubo, después del proceso renovador, que fue un brinco, después hubo una bendita involución encabezada con el demonio este de Franklin Almeida y las amigas suyas. Usted sabe quiénes fueron, hombre, que hicieron de la UAS, involucionaron a la UAS como un proyecto personal incluso. Bueno, pues parecería que nosotros vamos a llegar de nuevo. No, ¿dónde ese puesto es mío? Ese escritorio, ¿dónde está? Y se me va, ale, se me va de aquí. Usted es un delincuente, además. Es la otra cosa. El ejercicio del escarnio desde la política o desde el Estado mismo, el escarnio, convertir a servidores públicos
en gente que carguen con una condena pública sin haber tenido. Eso es un atropello y eso sí es dictatorial. ¿Cómo es que se llamaba, don Guillermo, lo que tenía Trujillo en el Caribe, el foro público, no era? Sí. Ok. Sí, el escáner. Eso mismo, tenían una especie, creo que era el foro público, donde calentaban funcionarios y ahí era un foro público. Ese foro público, lamentablemente, yo no sé cómo, aquí hay personas que se guían de progresistas, que simulan ser progresistas, que han reproducido ese esquema trujillista de foro público. Ahora, en el Parque de la Lira, lo tenían en el Parque de la Lira. Pero todavía, una vez pasó la campaña, porque con el resentimiento se puede ganar una elección, pero no se puede gobernar. No. Ya pasó la campaña y usted se encuentra con que esos portales, uno que supuestamente cree que es pueblo, se refirió a un amigo mío y a varias personas que yo conozco en términos bastante soez, en términos bastante bajos, por no decir otra palabra, señalándole que él era asesor del presidente de la Suprema de la Corte de Justicia y ganaba 130,000 pesos y 160,000 pesos había otro. Y usted se queda pensando que cobra 130,000 pesos. Cuando usted lee el artículo, usted cree que es algo indebido. Pero el asistente del presidente de la Suprema Corte de Justicia, ¿qué salario ellos querían que tuviera? 20,000 pesos, 10,000 pesos. Segundo, que fue una persona de su confianza porque estuvo en otro sitio. Pero la ley de función pública, a la hora de establecer cuál es el personal de confianza de libre remoción, establece que los asistentes de los directores, secretarios generales, son personas de libre remoción porque son personas de confianza. Usted no se lleva a una posición como asistente o asesor a una persona que no sea de su confianza. Sin embargo, fíjese cómo se debate y la población políticamente analfabeta, lamentablemente, porque el neoliberalismo dejó de lado la ideología y como no era necesaria la ideología, sino la eficiencia, que es otra ideología, una ideología de la eficiencia, pero dejó de lado los debates, no conoce, dice, miren, corrupción, están en un estado de éxtasis, que cualquier cosa como esa es corrupción. O sea, el hecho de que en el ejercicio de la ley, nada ilegal, una persona un salario es corrupción y tenga un salario y eso es corrupción. A una persona que tiene la preparación para tener el puesto, que tiene toda la preparación académica y la trayectoria y que goza de la confianza de quien lo nombra. Y sobre todo, vuelvo y repito, hay cargos que son de confianza. Los van a tener ellos también. Los van a tener ellos también. No, porque ellos van a acabar de un plumazo, van a acabar con la corrupción, van a acabar con 300,000 empleos supernumerarios, van a rebajarse todos los salarios. Lo primero que van a hacer es rebajarle los salarios a todos los servidores públicos. Lo cual está en contra de la ley también, porque la ley prohíbe eso. O era buchipluma la cosa. Ese es uno de los probablemente de los problemas serios a los que tengamos que a lo que nos abocaremos en los próximos días, junto con el problema de la pandemia y junto con el problema de la crisis social que genera, sanitaria, social y económica, porque es una evolución que va concomitante, y que se hace más compleja con otras variables que van a ir surgiendo en el camino. Y en eso lo de Euclides, pues, tiene sentido. Es decir, si usted no es inteligente, si usted no comprende lo que está pasando, si usted no se da cuenta del momento en que está el mundo, si usted no se da cuenta de que usted dejó de ser oposición y ahora va a ser gobierno, usted dejó de ser oposición hace rato. Hace rato que usted no es oposición, usted evolucionó, hay un cambio de la calidad ahí, usted ahora va a ser gobierno. Y si va al gobierno con el criterio de que usted es oposición, pues óigame, usted es un novato que no entiende la evolución de los procesos sociales, de los procesos políticos, de los procesos económicos, la transformación de la cantidad en calidad, de la calidad en cantidad y de la calidad en más calidad. Usted lo que va a llevar a rabalización. Claro, porque mira, Ramón y Sergio. Esto es peligroso por las implicaciones que esto tiene, las complejidades, ¿no?
Y se nos agota el tiempo, Guillermo, sí. Sí, pero mira, en realidad esto es muy, muy complejo porque digamos que aquí no se sabe realmente hasta dónde la involución nos va a dañar visceralmente. Porque el hecho de que Carlos Pimentel, el amiguito de Sergio, agentico del Departamento de Estado. No, para nada. Un hombre con mucha agentico del Departamento de Estado. Agentico del Departamento de Estado. Tuvo el tupé, él y todos ellos tuvieron el tupé, porque hay que tener un bendito tupé, de ser ellos de que participación ciudadana. Ser ellos participación ciudadana, tener sus observadores en el proceso electoral de los partidos políticos. Y resulta ser que el canciller es el presidente de ellos y que Carlos es el de contratación. El canciller no es presidente de ellos. Roberto Tavares. No, Roberto Álvarez no. Bueno, pues ese señor es de participación ciudadana. Lo que pasa es que es una instancia extrapartidaria. En este modelo, las instancias extrapartidarias sí tienen participación en el debate público y político. Entonces, pero es que ellos son partidarios. Es que fíjate que ellos son parte. Oye, son partidarios. Espérate, sí son y actúan partidariamente y peor aún en representación del Departamento de Estado. Es lo más, bueno, eso eres tú, yo te digo lo que yo creo, no lo que tú crees. Y te insisto, eso es insólito, esos tipos pasan de un rol de observadores de un proceso electoral a ser parte de un gobierno. Lo es Juan Bolívar Díaz, de esa porquería. Lo es Carlos Pimentel y lo son todos, un tal Cándido Mercedes. ¿Cuál es la función de Cándido Mercedes? No es partidaria, no ha sido partidaria. Todo lo que hicieron era parte de una estrategia del Departamento de Estado. Que déjenme decirle, porque nos va a costar muy caro toda esa alta traición al país. Yo creo que usted está siendo muy duro, don Guillermo, pero le respeto su opinión. ¿Qué te importa que yo esté siendo duro? Si tú quieres ser blandito, ese es tu derecho. Mi derecho es hablarle claro a la gente. Yo soy duro con los procesos, no con las personas. Yo no creo. Es con los procesos. Escúchame, es que ellos, yo no sé si son cuero de cortina o son prostitutas de la bolita del Centro de los Héroes. Es que ellos han actuado de una manera indecorosa incluso. Golpista. Yo en cierto punto estoy con Sergio porque yo no puedo creer que sea verdad. Que sea verdad. Que Charles Mejía sea parte de eso. No, gran amigo suyo, gran amigo suyo. No, él no es parte de eso. Lo que pasa es que él que cada quien se ponga en el lugar que quiera. Pero es obvio, porque fíjate, él menciona lo que dijo Euclides, sí, pero no menciona que Euclides dijo que los americanos no nos querían y que eso viene de lejos y que eso es imprescindible. Ustedes saben para que los gringos le puedan entrar como le van a entrar a Venezuela, para que le puedan entrar a Cuba como le van a entrar a Cuba, para que hagan de todo, para que nos hagan romper las relaciones diplomáticas con China, para que todo quede de nuevo en la manita de la embajadora norteamericana, del Departamento de Estado, de Carlos Pimentel y de todo lo demás, agentes pagos de la USAID. Todo es parte de una visión hegemónica de la política, claro, hay una visión hegemónica. De dominación, sí, no de hegemonía. Pero ese es interesantísimo que vamos a ver en otro. Pero acuérdense de la Carta Democrática de la OEA y que básicamente hay temas que son de nivel internacional y competen. ¿Qué carta de nada? Ya sabemos lo que pasa con esas cartas, Guillermo. No fue utilizada para la vuelta al poder del presidente Chávez cuando le dieron un golpe de Estado. Esa carta democrática, en el caso de Evo fue otro caso, no se invocó la Carta Democrática de la OEA porque hubo otros procesos internos ya ustedes saben, y no hay tiempo para dilucidarlo.
Pero mire, habrá más para adelante hay oportunidades de decirnos 4 cosas. Pero quiero decir que mañana el presidente de la República este miércoles entrega Punta Catalina, que alguna gente estaba preguntándome si se iba a hacer un acto de entrega formal de inauguración. Digo, claro que sí, y mira qué rápido, qué cerca está. Punta Catalina será entregada mañana. Y ya tendremos también un momento para hablar de esa, que es una de las grandes conquistas del pueblo dominicano. Y que la campaña que hay contra ella. Y la campaña que hay contra ella, todavía. Todo para comprar, para comprar el caballo. Exactamente, para comprar el caballo. Hay que decir que el que le tiene las muelas flojas, que tiene que... Sí, para que se la vendan barata a ellos. Pero hago todo el tiempo hoy en Ojalá, pero quédese ahí con la mejor programación de la televisión dominicana, el canal 4 RD. No se mueva de ahí.